Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador. Tú vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Hace fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Tú comes sentado allá en el parque el mísero pan de tu sudor, y hasta protestas por el sancocho cuando no le ponen mucha sal. Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Queridas hermanas y hermanos, aquí estamos para llevarles de nuevo la Eucaristía Dominical. Hoy, celebrando con mucha fe el tercer domingo de Cuaresma. Seguimos avanzando en la Cuaresma y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta dónde estamos viviendo esta Cuaresma? ¿Hasta dónde estamos haciendo realmente un examen de vida, un cambio de vida? Como les decía, comenzando la Cuaresma, una Cuaresma puede cambiarnos la vida, puede cambiar la vida de nuestra familia, de nuestra sociedad, la vida de un país, si realmente como cristianos la tomamos en serio. Vamos pues a comenzar esta misa. Les invito a ustedes allá que en silencio encomienden a sus familiares y amigos que están enfermos, alguna necesidad que tenga la comunidad. Es un modo de cultivar la amistad cuando oramos los unos por los otros. Y también a nuestros hermanos difuntos, a los que han fallecido. Yo quiero tener presente las personas que han fallecido recientemente en Ciudad Caribia. Quiero también tener presente a la señora Eunice Romero Batista, la madre de un amigo, y a toda esa familia para que el Señor les fortalezca y puedan estar más unidos cada día. Comenzamos pues esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu esté siempre con ustedes. Queridas hermanas y hermanos, pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón por las veces en que hemos sido materialistas, aferrados al dinero, por nuestras avaricias, por la codicia, por todo eso que tanto daño le hace a nuestra sociedad y que tanto hace sufrir a los más pequeños, a los más humildes, que tanto se interpone para que no acontezca el reino de Dios. Pidamos perdón por todo eso, porque todas y todos hemos pecado en eso. Es el día para hacerlo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten
piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia. Mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar una primera lectura. Hoy vamos a tener dos lecturas. Una primera lectura y la lectura del Evangelio. Y quiero compartirla con ustedes, esta primera lectura y luego la del Evangelio, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en la reflexión de hoy, en la homilía. Está tomada del profeta Isaías. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de animales cebados, la sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. Cuando entran a visitarme y pisan mis atrios, ¿quién exige algo de sus manos? No me traigan más ofrendas sin valor. El humo del incienso es detestable. Lunas nuevas, sábados, asambleas. No aguanto reuniones y crímenes. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar el mal. Palabra de Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y dan luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos escuchado el Evangelio. Ahora espero que se sientan cómodos en su casa o que allí donde ustedes estén, en cualquier lugar, me presten atención a la reflexión que quiero hacer hoy sobre este Evangelio. Es conocido como el Evangelio de los mercaderes del templo, el pasaje de los mercaderes del templo. Y quiero comenzar diciéndoles que la actitud de Jesús es la actitud profética y se enmarca dentro de la tradición profética del Antiguo Testamento. Por eso quise hacer la lectura del profeta Isaías, porque Isaías es implacable contra la religión que se convierte en una camisa de fuerza para oprimir al pueblo. Vean cómo comienza Isaías, esa lectura que escuchamos, la primera lectura. Isaías habla en nombre de Dios. Y Dios dice: ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de animales cebados. La sangre de los novillos, corderos y chivos no me agrada. Isaías está hablando de una realidad que están viviendo en el templo. La religión se había vaciado de contenido y se había convertido en un instrumento para la alienación del pueblo. Habían terminado convirtiendo todo en sacrificios y por eso Isaías lo dirá más adelante y Jesús lo repite muchas veces junto con Oseas o siguiendo la tradición de los profetas. No me agradan los sacrificios, quiero amor y no sacrificios. Quiero tomar ese texto: yo quiero amor y no sacrificios. Está tomado de Oseas, pero lo encontramos también en Isaías. Yo quiero amor y no sacrificios. Y eso es lo que Jesús hoy hace. Él por primera vez, había ido a Jerusalén en su vida pública. Va con sus discípulos. Lo hemos acompañado en ese trayecto, en esas etapas. Pasó por el monte y allí se transfiguró. Ese pasaje nos quedó del domingo anterior.
y ahora nos lo encontramos en Jerusalén. Yo imagino que Jesús seguramente llegó a Jerusalén con mucha devoción, con fervor. Seguramente lo primero que quería hacer era ir al templo. Porque Jesús era alguien que vivía con una pasión inmensa el abandono en las manos de Dios, en las manos del Padre. Esa es una de las características de la espiritualidad de Jesús. El abandono en las manos del Padre. Él se fía plenamente del Padre. Él habla con su Abba, con su papaíto, con su Padre querido. Por eso tenemos que aprender a creer como Jesús y a vivir así esa relación nuestra con Dios. Por eso es que Él pone por encima de todo la voluntad de su Padre, que es que los seres humanos sean felices. Y eso está por encima de la religión, por encima de los ritos, por encima del cumplimiento de preceptos. Jesús llega a una sinagoga y están en el culto y Él entra y participa del culto, pero resulta que en medio de todo aquel contexto se encuentra con un hombre que tiene la mano paralizada y Él rompe con el ritual del templo y se ocupa del hombre de la mano paralizada, porque primero que nada está el hombre, porque en eso consiste la construcción del reino de Dios, en ocuparse primero de los seres humanos. Eso lo tenemos que entender muy bien, porque si no terminamos siendo los judíos del tiempo de Jesús y olvidamos toda la esencia cristiana. Hoy Jesús llega al templo y se lleva semejante sorpresa. Llega al templo y se encuentra con aquel mercado. Habían convertido el templo en la bolsa de valores de aquella ciudad. Alrededor del templo giraba todo el mundo económico de mercado en aquel tiempo de Jesús. Hay que ver lo que significaba esa nimiedad, porque eran nimios estos judíos que frecuentaban el templo. Es decir, se ocupaban de las cosas pequeñas, de lo pequeñito, de unos detalles que no tenían nada que ver con cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que decían los profetas, sino acomodarse ellos. Por ejemplo, el templo tenía una moneda, ¿sabían ustedes? El templo de Jerusalén tenía una moneda, le habían acuñado una moneda, porque ellos no permitían la moneda pagana que circulaba por Grecia, por el Asia Menor y por todo el territorio del imperio. No la permitían en el templo. Entonces crearon una moneda para cambiar esa moneda por los valores que traían de afuera con moneda romana. De tal modo que al templo no entraran monedas con la efigie del César. Y muchas otras cosas hacían. Por eso hay cambistas. Ustedes ven que en el Evangelio dice que también le echó por tierra las monedas que tenían los cambistas. Por eso hay cambistas, porque esos eran los que se encargaban de hacer su negocio también con el cambio del dinero. Y ahí había pichones, y ahí había animales de todo tipo, hasta bueyes. Era un negocio. El tema del sacrificio se había convertido en el mejor mercado. Y por eso Jesús les echa todo. Jesús que viene buscando encontrarse con un espacio que su pueblo a lo largo de la historia ha consagrado a Yahvé, que él ha escuchado tantas veces hablar de ese papá bueno que ahora ha conocido, que ahora lo siente en lo más profundo de su ser. Ese papá que un día allá en el Jordán le dijo: tú eres mi hijo querido, en ti me complazco. Ese mismo
que también le habló en la montaña la semana pasada. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Ese padre que lo ha acompañado, ese padre que ha vivido con él una cercanía, una intimidad, ahora llega él y encuentra la casa de ese padre convertida en mercado. Una primera cosa que quisiera decirles es que Dios no puede ser el protector y el encubridor de una religión tejida de intereses y tejida de dolor, de sufrimiento del pueblo, tejida también de ignorancia del pueblo, porque eso también habían hecho. Le habían negado la relación con el verdadero Dios como la vivía Jesús, el Galileo, y les habían enseñado un modo religioso que permitía que el pueblo viviese alrededor del templo como esclavo, como oprimido. Era una religión esclavizante. Y hay algo que a mí también me parece importante, y es que todos nosotros podemos convertirnos en vendedores y cambistas. No sé si ustedes lo habían pensado. Hoy por hoy lo vivimos a diario. Podemos terminar convirtiendo nuestra vida toda, el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, en una constante feria, en un mercado que vende y compra. Todo lo vende y todo lo compra. Nunca podrán descubrir en nosotros el rostro de Jesús. El pueblo no podrá descubrirlo si nosotros todo lo entregamos a cambio de. Todo es dinero, todo es cuánto me da por esto. Solo la gratuidad es la única que será capaz de convencer al mundo de que nosotras y nosotros los cristianos tenemos un modo distinto de ser y tenemos un proyecto misterioso, escondido, hermoso, que si lo ponemos por obra el mundo será feliz. Es imposible que siendo cambistas y vendedores podamos construir el mundo nuevo que nos encomendó Jesús. Hay algo más que yo quisiera mencionarles. Este modo de ser del templo, esto que Jesús encontró en el templo, es lo más contrario para la construcción del reino. Se convierte en un obstáculo terrible para poder que acontezca el proyecto de Jesús. No puede un grupo de avaros, un grupo de ladrones, de asaltadores del pueblo en el templo o en cualquier parte, en la camionetica de transporte, en el mercado. No puede un grupo de avaros y de atracadores, aun cuando tengan la estampita de un santo, porque hasta eso lo encuentras en la caja. No sé si se recuerdan que en las cajas donde cobran también ponen santos, y también te encuentras con la estampita de José Gregorio Hernández, pero por otro lado están robando al pueblo y lo están explotando. No podrá nunca una persona de estas ser constructora del proyecto de Jesús, ser mensajera del reino, de un mundo nuevo, gratuito, si lo que hay detrás es todo avaricia, es todo codicia. De tal modo que Jesús lo que nos quiere decir como más claro es que lo primero no es la religión, sino el reino de Dios. Eso quisiera dejarlo claro con ustedes. Lo primero no es la religión, sino el reino de Dios, la construcción del reino. Y segundo, pues nos encontramos con la triste noticia de que Jesús llegó a Jerusalén y no encontró gente que buscara a Dios, sino que encontró fue un comercio religioso. Y eso lo encontramos también nosotros hoy.
¿A cuántos lugares hemos llegado, santuarios del mundo, que lo que hay es un comercio alrededor del santuario? Un comercio donde se compra y se vende todo. Y así, a nivel religioso, tú ves cómo montan un comercio. Encontramos comercio alrededor de las religiones africanas que hay en América Latina. Tiendas llenas de inciensos y de tabacos y de perfumes, explotando al hombre desde lo religioso. Eso es lo más alienante que hay. Nunca podremos ser libres mientras no entendamos que amar a Dios es vivir a Dios, es experimentar a Dios como lo experimentó Jesús. Es entender que en la medida que Él me mira y me dice que me ama, al mismo tiempo me está reenviando. Yo soy un enviado de Él, una enviada. Me está enviando donde está la gente que sufre, donde está la gente agobiada, donde está la gente triste, donde está el anciano, donde está el encarcelado. No sé de cuántos modos se presenta el sufrimiento en medio del mundo. Y me está enviando también donde está la gente sencilla, la gente que no se complica, la gente que te abre las puertas de par en par porque no tiene nada que estar cuidando, no se reserva nada, todo te lo da, todo te lo entrega. Pareciera que ahí funciona la gratuidad. Razón tenía Ignacio Ellacuría, el gran teólogo centroamericano y mártir, cuando dijo que lo único que nos podía salvar es la civilización de la pobreza. Y le cayeron encima unos cuantos teólogos y jerarcas de la iglesia latinoamericana y católicos de misa de domingo, pero que después no la viven en el transcurso de la semana. Le cayeron encima a Ellacuría. ¿Cómo es posible que la teología, la civilización de la pobreza? ¿Sí? Porque él vivía ese constante encuentro entre la universidad, la academia y el barrio humilde y pobre del Salvador, los barrios humildes del Salvador. Y él veía cómo esta gente todo lo compartía, lo ponía en común, lo poco que tenía lo ponía en común. Es eso lo que va a salvar a la humanidad. Hermanas y hermanos, cuando hablamos de los mercaderes del templo, no nos olvidemos que nosotros también podemos ser mercaderes del templo. Y que hoy necesitamos más que nunca profetas, hombres y mujeres profetas, que no les dé miedo echar a los mercaderes del templo, que sean capaces de levantar la voz bien fuerte, no importa lo que pase. Oraba yo y pensaba, y le pedía a Jesús, y hoy quiero decirlo con ustedes: Señor, dame la fortaleza que tuviste tú, dame la fe, dame la seguridad en Papá Dios como la pusiste tú, en el Padre, para que no tenga miedo de echar los mercaderes del templo cuando toque y donde sea, en cualquier momento, en cualquier tiempo, desde lo que haces, que puedas decir verdades, que podamos desenmascarar a los mercaderes, a los vendedores de las cosas que son sagradas porque son las cosas del pueblo, porque es el alimento, porque es la medicina, porque es la ropa, porque es el calzado, porque es la vivienda, porque es todo eso. Cuando tú lo haces, y cuando lo haces para explotar al pueblo, para hacerle daño, tú mereces que te saquen con un juguete que llamamos aquí en Venezuela. Le dicen allá en los Andes un mandador, un chaparro, que te saquen a punta de chaparro, a punta de mandador, de ahí, de donde estás haciéndole daño al pueblo. Hermanas y hermanos, tal vez he sido un poco duro en mis palabras, pero es que no puedo ser de otro modo,
porque dura es la escena que hoy hemos contemplado de un Jesús indignado. El Evangelio de hoy lo podríamos llamar, y con esto termino, la indignación de Jesús. Dios que se indigna cuando nosotros actuamos así frente a los hermanos y luego lo ponemos a Él como, diríamos, como parapeto. O sea, usamos a Dios para colocarlo como un argumento que nos sirva para explotar y para oprimir al hombre. No lo permitamos nunca, que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con guitarras y tambores, con maracas y marimbas, estamos hoy celebrando el banquete de la vida, donde tú eres nuestro pan y el vino que nos alegra, para transformar al mundo con el bello fruto de esta bella fiesta, para transformar al mundo con el bello fruto de esta bella fiesta. Tú eres, Señor, rico manjar, de donde brota como de una fuente nuestra libertad. Y eres, Señor, rico manjar, de donde brota como de una fuente la fraternidad. Y el banquete de esta misa, en el que todos comemos, despierta nuestra esperanza de forjar un mundo nuevo, donde alcancen para todos los bienes de la creación. Y donde muera el pecado, porque ya ha triunfado la ley del amor. Y donde muera el pecado, porque ya ha triunfado la ley del amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Hoy te lo presentamos porque será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo de hombres y mujeres. Te lo presentamos porque será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda que es de todos nosotros sea agradable a Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu gloria cantando con los ángeles. Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó también la copa junto con el vino. Y después de darte gracias, Padre bueno, se la entregó a sus discípulos y les decía: tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque hoy de nuevo nos permites reunirnos para celebrar la Eucaristía, porque hoy de nuevo nos permites participar desde cualquier rincón del mundo de esta misa en la que espiritualmente estamos unidos. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo sea el que nos congregue, porque escuchamos su palabra y la queremos poner por obra, y porque compartimos tu cuerpo y tu sangre. Acuérdate de toda tu iglesia extendida por la tierra, y con nuestro hermano Francisco, el Papa, con nuestro hermano Baltasar, el Obispo, y todos los que tienen la misión de ser pastores de su pueblo, de los catequistas, de los misioneros, misioneras, de todos esos hombres que desde lo sencillo de cada día están allí construyendo el reino que Jesús nos encomendó, sin hacer ruido. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos difuntos. Acuérdate de ellos, porque murieron con la esperanza de la resurrección. De Eunice y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Les invito ahora a que alrededor de Jesús, que está presente en este sacramento, pero está presente también allí, en cada enfermo, en cada hermano, en cada hermana, en cada uno de los hombres y mujeres que luchan, vamos a rezar como ese Jesús nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todo lo malo, y llénanos de tu paz. Y que esa paz que tú nos das inunde nuestras vidas y la nuestra pueda inundar a los demás. Que sea una paz que brote porque aconteció la justicia primero. No puede haber paz verdadera si no hay justicia. Que la paz de Cristo, que está aquí en medio de nosotros, esté siempre con ustedes. Intercambiamos como hermanas y hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Despierta, iglesia, ha llegado el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia
iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Ay, yo quiero morar. Hermanas y hermanos, el COVID sigue haciendo mucho daño al pueblo venezolano, al mundo. Se habla de nuevos repuntes en los países que tanto lo están sufriendo, de cepas nuevas. No podemos descuidarnos, por favor. Tenemos que colaborar para que podamos permanecer sanos. Eso es lo primero que les pido en tiempo de COVID. Y segundo, pongamos cada día lo mejor de nosotros para construir a Venezuela. No es Biden el que va a venir a resolvernos el problema que tenemos en Venezuela. Nosotros, cada una y cada uno, tenemos que poner lo mejor de nosotros para levantarnos y hacer de este país un lugar hermoso. Hermoso lo es ya, pero un lugar hermoso por el convivir de la gente, del pueblo, por la solidaridad de unos con otros, indistintamente del color político que tengas, de la ideología. Aquí tenemos que apostar por el país, no nos queda otra. Esta semana de nuevo han renovado Biden, el católico, que seguramente no falta misa los domingos, que seguramente tiene su capellán privado, pero sin embargo sigue oprimiendo a los pueblos. Es como si nos tirara bombas, es como si estuviera bombardeando niños que mueren. Culpa del bloqueo. ¿Cuántos han muerto ya? Niños, jóvenes, ancianos, familiares nuestros. Producto de un bloqueo miserable que no tiene razón de ser, que está totalmente en contra del derecho internacional. Entonces, ante esta situación, pues levantémonos con toda la moral que tenemos como venezolanas y venezolanos y vamos a construir, vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a ser, si es que les puedo nombrar una cosa sencillita, vamos a ser más puntuales, vamos a ser más educados en el modo de tratarnos, vamos a trabajar más, dejemos la pereza, vamos a ser mucho más honestos, vamos a poner en práctica el no robar, el no mentir y el no ser perezosos. Nos tenemos que levantar nosotros, no esperemos que otro nos va a venir a construir el país que necesitamos. Disculpen este pequeño sermón al final, pero es que tenía que decirlo como aviso y como recomendación. Vamos a terminar con la oración final en este tercer domingo de Cuaresma y les doy las gracias por haber estado participando de esta Eucaristía. Hoy a solas, sí, porque quiero que entiendan, tenemos que cuidarnos. El COVID nos sigue haciendo mucho daño y no podemos exponernos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios, infinitamente bueno, misericordioso y eterno, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, podemos continuar en paz. Con
con la sabiduría que viene de Dios, con la sabiduría que viene de Dios. Un pueblo está pidiendo de todo corazón que en vez de la guerra haya paz y unión. Y un pueblo está pidiendo de todo corazón que en vez de la guerra haya paz y unión. Que reine la paz, que reine la paz, que reine la paz, que reine la paz. Sin la sabiduría que viene de Dios, sin la sabiduría que viene de Dios, cometen atentados, causan terrorismo, asesinando ancianos, mujeres y niños. Cometen atentados, causan terrorismo, asesinando ancianos, mujeres y niños. Sin la sabiduría que viene de Dios, sin la sabiduría que viene de Dios. Las grandes potencias fabrican las armas con las que se matan los pueblos hermanos. Las grandes potencias fabrican las armas con las que se matan los pueblos hermanos. Con la sabiduría que viene de Dios, un pueblo está pidiendo de todo corazón que en vez de la guerra haya paz y unión. Que reine la paz, que reine la paz, que reine la paz, que reine la paz.